Buenos días, profesor Borea. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Según la ley de la libertad religiosa y siendo el Perú un estado laico, ¿por qué? ¿Por qué el padre de familia tiene que hacer un trámite para determinar si quiere que su hijo siga el curso de religión o no en los colegios? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué, no es un opcional que el padre pide que se le enseñe religión en un colegio en lugar de ser parte de la currícula? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que somos un Estado no confesional, no propiamente laico, ¿no? Porque las palabras son diferentes. Por ejemplo, un Estado laico es Uruguay, que tiene una tradición más laica, no o Francia. Confesional, entonces. Nosotros somos un Estado no confesional, pero que de acuerdo a la Constitución, dado que la mayoría de nuestra población es de religión católica, también tenemos ahora un buen sector de un 10-12% aproximadamente, no se sabe bien, de religiones evangélicas, pero que también reconocen a Cristo como Dios. Por supuesto, sí. En ese sentido, la Constitución favorece, y el concordato que hay con la Santa Sede, con el Vaticano, la enseñanza de religión atendiendo a la mayoría de la población. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces los padres de familia ya no tienen, como antes tenían, el tiempo para poder educar a sus hijos en una serie de temas, no solamente religión, sino cultura, educación cívica, y esa tarea se traslada a las instituciones educativas, a la escuela. Esa es la razón por la cual el Estado ofrece la religión católica, dado que es la religión mayoritaria. Hablando de escuelas del Estado, ¿no? Porque también hay escuelas particulares que son confesionales. Hay escuelas confesionales en las cuales no habría ningún problema, porque si yo pongo a mi hijo en una escuela confesional, lo lógico es que yo soy miembro de esa iglesia, y hay iglesias evangélicas, hay iglesias católicas que enseñan como particulares, ¿no? Esa es su propia religión. La pregunta que usted me hace es específicamente sobre la religión en la escuela pública, ¿no? Que es la escuela pagada por el impuesto. La razón es básicamente esa, de que la mayoría de la población se reconoce como católica. Usted ve un censo, un 80 y tantos % de la población se reconoce como católica, y atendiendo a esa mayoría y atendiendo a que muchas veces ya las familias no tienen la posibilidad de instruir a sus hijos, ya no solamente en religión, sino en general en nada. La mamá, muchas veces primero no hay mamá ni papá juntas, o sea, a veces la familia... Son familias uniparentales. Sí, de diversos, y además ambos muchas veces tienen que trabajar hasta altas horas de la noche, lo cual es una pena, ya no solamente para el aspecto de la enseñanza de religión, es una pena porque los niños y niñas, sin la presencia de sus padres, un intercambio, un diálogo, tienen problemas después en una serie de aspectos. Pero tocando lo de la religión, eso es. Quiere decir que este curso de religión que se imparte es un curso que no es netamente, conceptual. Es un curso que busca adoctrinar, que el niño adquiera la religión católica, la profese, sepa cuáles son los sacramentos que va a recibir y que se integre a una comunidad católica. No específicamente, diría lo siguiente, ¿no? Yo soy católico, por supuesto, y profesor de religión. Yo también soy director de un colegio, del Colegio Héctor de Cárdenas, que es un colegio dirigido por laicos. Yo soy laico, pero que tiene una orientación católica. Y le puedo decir lo siguiente: el objetivo de una clase de religión no debe ser adoctrinar, porque adoctrinar es una palabra un poco... es un poco fuerte. Sí, es dar a conocer por una razón. Mire, las clases de religión, de ninguna religión, dan fe. La fe es una relación personal entre el ser humano y la divinidad, y Dios. Es una relación personal que no puede romperse o que no puede crecer tampoco por clases. O sea, las clases lo que te hacen, cualquier clase de religión, de cualquier religión, lo que te hace es conocer mejor cuáles son los principios de la religión que te están enseñando, pero de ninguna manera te pueden dar la fe religiosa. La fe religiosa se da por relación personal, generalmente cuando uno ha tenido una experiencia religiosa que muchas veces ha sido dada por la familia. Exactamente, es decir, la familia es practicante, es decir, por ejemplo, asisten a las ceremonias, a los cultos, reciben sacramentos. Así es. Es la familia quien es el ahí te va
vas empezando esa relación personal, o puede ser en relación con grupos de amigos o circunstancias X, pero la fe no se da por las clases, eso hay que aclarar. Nadie cree porque le den clases de religión. Perfecto. La religión lo que te hace es básicamente dar a conocer. Por ejemplo, en mi colegio, yo tengo un colegio, como le decía, mi colegio es confesional, pero hay gente evangélicos y he tenido hasta chinos que eran de esta religión confucianista, que es una filosofía. Sin embargo, todos asisten a las clases, y no porque la clase les vaya a dar la fe, sino para que conozcan. Además, porque es importante desde el punto de vista de una sociedad mayoritariamente católica que la gente conozca cuáles son los lineamientos principales de esta religión que de una u otra manera está en la base de nuestra cultura. Culturalmente, digamos, nos importa. Aun cuando yo fuese ateo, digamos, yo he estudiado, por ejemplo, he seguido cursos de religión islámica y de religión oriental, por conocer. Esos cursos a mí no me han convertido en musulmán, ni me han convertido. No, pero me interesaba conocerlos y los he conocido y me parece muy bien. Pero no es la clase, repito, lo que da la fe. Lo que hace la clase es darte el conocimiento de lo que esa fe enseña, para que además puedas entender un poco tú el subconsciente colectivo. La nación peruana tiene un subconsciente colectivo, no solamente católico, también andino, pero también católico. Pero entonces el padre que sí requiere, que no desea que su hijo, digamos, reciba esta formación, ¿existe? ¿Tiene pasos a seguir? ¿Cómo debe ser? Es muy sencillo, o sea, no es ni siquiera pues basta con que presente un escrito a la dirección del colegio, o sea, no es que sea un trámite. Lo hace, puede cambiar de parecer, lo hace una vez, claro, si cambia de parecer, dice ya quiero que mi hijo entre, o sea, en realidad basta con que diga, con que el hijo entre. Claro, porque los niños empiezan el curso de religión desde que inician en el primer grado. ¿Ese es el momento en el que ya se empieza a enseñar el curso de religión? Sí, y van avanzando. El papá que no quiere simplemente manda un escrito al director y el director hace una resolución directoral. O sea, no es que sea un trámite difícil, no es como ir al seguro, no, simplemente es un papel. Y ese papel firmado es suficiente para que uno no vaya. Ahora, yo conozco mucha gente de otras religiones. Por ejemplo, hace poco estuve en Caballococha, donde gran parte de la población es evangélica, y el profesor de religión me decía, mira, como la gran parte aquí de la población es evangélica, y trabajaba el Instituto Lingüístico de Verano hace años, yo hago la clase de religión la hago bastante amplia, tratando de entender cuáles son los lineamientos de las otras religiones. Ofrezco también lo que es el lineamiento de la religión católica. Eso también ayuda a crear un ambiente de tolerancia, ¿verdad? Porque, claro, en el Perú no hay tanta diversidad como en otros lugares donde tal vez hay muchas religiones en una misma aula. Así es. Pero aún así hay una necesidad de crear una tolerancia, ¿no? No solamente tolerancia, yo iría más allá de la tolerancia, iría al aprecio. Yo creo que hay que apreciar todas las manifestaciones culturales, religiosas y políticas, porque la tolerancia ya es bastante, o sea, tolerar al otro significa que el otro tiene lo suyo y que tú no lo agredes. Exactamente. Pero más interesante que la tolerancia, y aquí voy más allá del concepto religioso, hablo del concepto cultural, racial, étnico, uno no solamente debe tolerar, sino apreciar la diferencia, porque justamente es como un ramillete de flores. Si todas son blancas, me aburrido, pero si tú tienes la combinación de colores en un ramillete de flores, entonces es mucho más vistoso. Y además de mostrar respeto, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, se está pidiendo mucho en estas... ahora es muy sabido que las personas hacen viajes en estas fechas y muchas veces llegan a algunas ciudades donde hay un profundo respeto por estas demostraciones, y sin embargo se encuentran con personas que vienen con otro concepto de que están vacacionando y hay un conflicto. Claro. Es que el respeto es un valor que en el Perú no es muy fuerte, y es una pena que da. No es solamente un aspecto religioso, que también tiene que haber en respetar la religiosidad del otro. En mi colegio, por ejemplo, los que son agnósticos, que hay, que no creen, cuando oramos simplemente están tranquilos, sentados, no oran porque no puede orar el que no tiene fe, pero sí están respetando. Y yo creo que deberíamos desarrollar más ese valor del respeto, no solamente para lo religioso, porque nadie puede tener respeto solo para lo religioso. Le cuento, hace poco he estado yo en Churín, y ahí hay una cámara hay baños termales y una cámara donde la gente reposa entre baño y baño termal. Bueno, se abre la puerta y la mayoría de la gente, y me daba una cólera por la falta de respeto, simplemente no cerraba la puerta y entraba el chorro de aire frío donde la gente que estaba caliente. Pero a nadie se le ocurría, o sea, usted veía
muy pocos, Nos digamos, pasa eso, de en 10, todos los 2 aspectos. personas cerraban la puerta. La consideración, el respeto, el resto otro. que se friegue. No, Eso es lo terrible. Por supuesto que en la religión tenemos también que tener respeto, pero el respeto es un valor que hace falta en el Perú a todo nivel, si no vayamos a ver nuestras pistas públicas. Efectivamente, que están en todos los titulares. Sí. Profesor Borea, ha sido un gusto tenerlo esta mañana para poder entender un poco más acerca del tema. Esperamos pues siempre contar con su presencia en cualquier otro momento aquí en Escuela Abierta, y le damos otra vez las gracias y bueno, feliz Domingo de Resurrección. Así es, para los que creemos, sabemos que Cristo ha resucitado, pero quisiera decir una cosa, la resurrección de Cristo para los creyentes debe darse no solamente en la ceremonia, sino en la vida concreta, en construir un mundo mejor. Cristo resucita donde hay personas que elevan su nivel de vida, donde hay personas que son felices, donde hay personas que sienten que el amor es posible. Crean o no crean en Dios, el construir una sociedad más justa es el punto importante de la creencia en la resurrección de Dios. Muy agradecida, muchísimas gracias. Y bueno, esta mañana no se olviden que tenemos efemérides y hay que escucharlas muy atentamente porque tenemos el sorteo de un tomo de la colección Pensamiento Educativo Peruano de Derrama Magisterial, que es una obra muy interesante y que ustedes pueden recibir como premio si escriben a nuestro Facebook y mencionando alguno de los personajes que van a escuchar en la efeméride. Así que atentos al sorteo.